Quisiera, doctor Mauricio, aprovechar este encuentro para compartir una serie de reflexiones que las hemos traído acá con una serie de imágenes. Y lo primero que quiero empezar a tratar en esta tarde es el concepto de la resiliencia de la economía colombiana. La economía colombiana y en particular nuestro país se ha caracterizado siempre por ser una nación que sale adelante en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, y lo ha hecho siempre con un enfoque de proteger la economía de mercado, de tener la prudencia macroeconómica y de obrar siempre pensando en armonizar crecimiento con una mejora continua de los beneficios sociales. Por eso yo quiero empezar con esta primera imagen. El primer mensaje nuestro es cómo venía Colombia antes de la pandemia. ¿Qué pasó en Colombia entre agosto del 2018 y diciembre del año 2019? Lo primero que quiero destacar es que el año 2019 nosotros lo cerramos con un crecimiento del 3.3%, doctor Mauricio. Ese fue el crecimiento más alto de los 5 años anteriores. Espérenme, aquí lo podemos ver. Es decir, Colombia en el 2019 no solamente crece al 3.3, sino que su crecimiento está por encima del promedio regional, por encima del promedio mundial y por encima también del promedio de la OCDE. El año 2019 cierra Colombia con un aumento de la inversión extranjera directa que también fue el más alto de los últimos 5 años para ese momento, con el menor déficit fiscal en casi 6 años, y óigame esto, con el primer superávit fiscal primario desde que existe en Colombia la regla fiscal. Y fuera de eso, cerramos el año con el mejor año del turismo en la historia de Colombia. Más de 4.5 millones de visitantes no residentes llegaron a nuestro país y tuvimos la mayor tasa de ocupación hotelera de los últimos 15 años. Y en adición a eso, cerramos también el año 2019 con la puesta en marcha de un programa que se llama Estado Simple Colombia Ágil, a partir del cual más de 4.200 procedimientos o trámites fueron simplificados, eliminados o digitalizados. Y con otra importante ganancia en materia de competitividad, que estaba prevista en la Ley de Inversión Social o la Ley de Reactivación Social del año 2018, que tuvimos que tramitar nuevamente a finales del año 2019 por una decisión de la Corte Constitucional y que se traduce en la primera reforma fiscal que tiene nuestro país en casi 20 años, que reduce la tasa de tributación de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Cómo se vio reflejado eso? Estas reformas nos permitieron a nosotros descontar el 100% del IVA sobre bienes de capital. Establecía la ruta para llegar al punto donde estamos hoy, descontando el 50% del ICA sobre la renta, eliminando la renta presuntiva, creando el régimen simple e intensificando también la facturación electrónica. Año 2019 lo cerramos con un aumento del recaudo de cerca del 10%. Y entonces llega el año 2020, llega la pandemia, un enemigo invisible e inesperado, un virus respiratorio agudo que sacudió al mundo, que obligó al mundo a tener que tomar medidas drásticas en términos de aislamientos sociales, limitar la movilidad, el transporte y por ende trayendo afectaciones a la logística internacional, al transporte internacional de pasajeros y al comercio. Yo recuerdo cómo recién empezaba la pandemia y empezábamos a ver las curvas de proyección que tenía en ese momento el Instituto Nacional de Salud. La ministra María Fernanda se acordará porque estuvo también con la doctora María Paula Correa, con José Manuel, con varios, estábamos mirando las cifras y nos decían que podían morir más o menos unas 140.000 personas en las primeras semanas de la pandemia de no tomar decisiones oportunas. Entonces se decretó el aislamiento preventivo obligatorio y se estableció un plan a partir del cual aumentábamos la capacidad de respuesta del sistema de salud y en paralelo poníamos en marcha
toda una serie de procesos para la atención social. ¿Qué quisiera destacar yo aquí? Esta gráfica nos muestra cómo en las primeras semanas de la pandemia, porque esto ocurrió en menos de 10 semanas, logramos pasar de 5.346 unidades de cuidado intensivo, que ya de por sí en ese momento nos situaba a nosotros a la vanguardia regional del número de UCIs por millón de habitantes, a 13.105 unidades de cuidado intensivo que tiene hoy nuestro país. Es decir, se logró duplicar la capacidad de atender en el sistema de salud. Pero yo recuerdo también que cuando empezó esa discusión, no faltaban las voces, ¿no?, demagógicas, que decían que era incompatible la protección de la salud con el desarrollo económico. O se privilegia la vida o se privilegia la economía. Y ese dilema realmente no existe, nunca debió haberse planteado, porque sin buena salud no hay buena economía y sin buena economía no hay buena salud. Pero nosotros asumimos la tarea de ver que este fenómeno no iba a ser un fenómeno transitorio. Y yo recuerdo que en varias de las conversaciones muchas personas me decían, ¿cuánto durará la pandemia? 1, 2, 3 meses. Y yo dije, tenemos que prepararnos por lo menos para algo que puede durar 3 años o más. Y entonces sobre esa base empezamos a entender cuál debía ser la mejor forma de mitigar los efectos sociales de la pandemia. Y entonces surgió en decretos de emergencia económica una renta básica de emergencia que se llama ingreso solidario, que por cierto, doctor Mauricio, todavía recuerdo cuando tuve la ocasión con usted de empezar a trabajar, usted en el DNP y yo en el BID, en lo que fue Familias en Acción, hace 21 años. Y fíjense que tengo el pelo más blanco que usted y usted es mayor que yo, así que eso no nos beneficia. Pero hace 21 años estábamos usted y yo trabajando en ese diseño y terminando el gobierno del presidente Pastrana teníamos 100.000 familias en acción, que se convirtieron en 2.7 millones de familias para el año 2010. Es decir, tardó el programa casi 10 años en llegar a 2.7 millones de hogares. Pues en cuestión de menos de un mes, Ingreso Solidario llegó a más de 3 millones de hogares que no recibían ninguna transferencia social del Estado. Logramos duplicar los beneficiarios de los programas sociales. Logramos asignar giros extraordinarios de familias en acción, de jóvenes en acción, de adulto mayor, el ingreso solidario y habilitamos la devolución del IVA para corregir la regresividad de ese impuesto a las familias más vulnerables de nuestro país. Y aquí quiero mostrarles esto. Grábense esa cifra que están viendo ahí. 25.2 billones de pesos se ha invertido en la protección social de Colombia desde el momento en que empezamos a enfrentar la pandemia hasta hoy. La pregunta es, ¿qué quiere decir 25.2 billones de pesos? Desde el momento en que Colombia empezó a generar las transferencias sociales, condicionadas y no condicionadas, hace 21 años, Colombia ha girado cerca de 52 billones de pesos. De esos 52 billones, 25 billones se han girado en este gobierno. Es decir, el 48% de todas las transferencias sociales, condicionadas y no condicionadas, que se han hecho en Colombia, se han hecho en este gobierno enfrentando esta situación. Y esto muestra la capacidad de reacción, pero también nos permite reafirmar que es el gobierno que más ha invertido en programas sociales en la historia de nuestro país. Y que a esto hay que sumarle este otro elemento. El PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, que se diseña también enfrentando la pandemia para evitar que tengamos una catástrofe en el mercado laboral, y subsidiamos 40 o 50% del salario mínimo legal mensual a 4.1 millones de trabajadores. Un programa sin precedentes. Nunca en un ciclo recesivo que haya tenido la economía colombiana, el Estado había salido a soportar, a subsidiar y a pagar la mitad de la nómina de una red de trabajadores formales tan grande. Y aparecieron voces, ¿no? Había voces que decían, no, es que esto realmente, eso es para los grandes.
Eso es para beneficiar a unos pocos. Pues la evidencia lo dice todo. Miren esta gráfica. 90% de los beneficiarios del PAEF han sido microempresas. Después, o 90.000, para ser más sincero, 90.000 de 142.000 son micro, 39.000 son pequeñas y 9.000 son medianas. Es decir, solamente en ese segmento está más del 90% de los recursos que se invirtieron en el PAEF para llegar realmente donde estaba el tejido social que teníamos que proteger. Y eso también muestra por qué todas estas medidas van acompañando un proceso de reactivación. Pero decidimos también desde el mes de julio del año pasado empezar a entrar en contacto con las distintas farmacéuticas para la compra de vacunas. En ese momento había muchas en fase 1, otras en fase 2, y finalmente, a finales del año, logramos finiquitar los contratos. Y, para la sorpresa de muchos, nos encontramos con mensajes como este: que la vacunación masiva llegaría en Colombia en el año 2023. Pues bien, aquí, y ustedes lo pueden ver a continuación, en esa línea rojita que está ahí, ahí se ve Colombia. A hoy, con cifras de hoy, Colombia tiene el 71% de la población con una sola dosis. Y estamos ya a cuestión de horas de llegar al 50% de la población con 2 dosis. Como ustedes se pueden dar cuenta, hoy Colombia está por encima en esa distribución de vacunas que los Estados Unidos, que el promedio mundial. Y ustedes ven el promedio mundial en dónde está. En 45, Colombia está en el 71 con una sola dosis. Esa es la demostración también de que se puso en marcha un programa que fuera equitativo, que llegara a toda la sociedad colombiana y que nos permitiera a nosotros responder y acompañar con esa vacunación masiva la reactivación de nuestra economía. Pero en adición, el 20 de julio del año pasado, en el Congreso de la República, en la instalación, lanzamos el equivalente al New Deal colombiano, que lo llamamos Compromiso por Colombia. Compromiso por Colombia tiene inversión pública, privada y público-privada por más de 130 billones de pesos. Inversión de corto plazo, de mediano plazo y alguna que se gesta para repotenciar la economía en el largo plazo. Lo interesante es que este programa combinaba una serie de tareas: infraestructura, vivienda, sector rural, inclusión financiera, también lo que tiene que ver con paz, con legalidad, lo que tiene que ver con proyectos rurales y transición energética, entre otros. Y esto, por ejemplo, es muy diciente sobre la resiliencia de la economía colombiana y lo que ha pasado en Colombia. Año de la pandemia, un año tan difícil, tan complejo en el sector de la agricultura, nos permitió a nosotros tener las más altas exportaciones agrícolas registradas en la historia de Colombia. En el año 2020, nuestro país, gracias a muchas de las decisiones que se tomaron antes de la pandemia, de diplomacia sanitaria y fitosanitaria, de apertura de mercados, logramos esas mayores exportaciones agrícolas de la historia. Y les cuento también esto muy importante: cuando miramos enero-septiembre del año pasado, teníamos 5.713 millones de dólares de exportaciones agrícolas, y aquí ya estamos en ese mismo periodo, este año, en 6.779. Es decir, este año nuevamente se consolida como el mayor año de las exportaciones agrícolas de nuestro país. Entonces, doctor Guillermo Trujillo, usted que es conocedor de estas materias, esto se debe a muchas cosas, pero entre otras la diversificación. Ejemplos: aguacate Hass, 2018, estábamos exportando 57 millones de dólares. Cerramos el año pasado y este año debemos estar por encima de 157 millones de dólares. La apertura de nuevos mercados está funcionando, la diplomacia sanitaria está funcionando y las exportaciones de café también han marcado hitos que son históricos y referenciales. Pero adicionalmente, la pandemia tampoco nos arrebató la posibilidad de seguir avanzando con la infraestructura de nuestro país. Y por eso
Desde el momento en que empezamos a liberar el aislamiento preventivo obligatorio, lo fuimos haciendo sector tras sector con protocolos de bioseguridad, con distanciamiento, con prácticas de desinfección. Y en el año 2020, en el difícil año 2020, Colombia logra culminar la construcción del túnel de la línea, el más largo de América Latina y el Caribe, que lo recibimos según el doctor Pardo, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, en un avance del orden del 45%. Se termina en el año 2020, se entrega en el año 2020. Y este año acabamos de entregar el cruce total de la Cordillera Central. 60 obras que incluyen 31 viaductos y puentes, 25 túneles, 2 intercambiadores, y es la obra de ingeniería más importante en la historia de nuestro país. Pero también, doctora María Lorena, se lograron las entregas de los proyectos de cuarta generación. Los primeros, teníamos el proyecto que conecta Girardot, Honda y Puerto Salgar, número 1 entregada. Después, Palmar de Varela, Puerta del Hierro, Cruz del Viso, número 2. Después, entregamos a otra vía muy importante que es Pacífico 2. Esta semana entregamos vía de la prosperidad que comunica Barranquilla con Cartagena y vías del NUS. Total, se van a entregar 20 de 29 proyectos de cuarta generación de aquí a agosto del año 2022 y se dejan contratados 15 proyectos de la quinta generación de concesiones, donde ya entregamos una, que es la malla vial del Valle, que ha tenido el mayor número de proponentes en un proceso de convocatoria para una vía concesionada en nuestro país. En adición a eso, gracias a la activación del FRECH, gracias a los subsidios concurrentes, gracias a la nueva ley de vivienda que permite aumentar lo que llaman en inglés el loan to value, el préstamo como porcentaje del valor del crédito, del inmueble o del bien, y aumentar los plazos de financiamiento, el año 2020 Colombia logra un récord, las mayores ventas de vivienda de su historia, pero sobre todo las mayores ventas de vivienda de interés social registradas por Colombia, donde más del 60% de los nuevos compradores tienen ingresos inferiores a 2 salarios mínimos y donde el 41% de los beneficiarios de sus subsidios son jóvenes que están entre 18 y 28 años de edad. Eso muestra también la resiliencia de una economía que en el año más difícil que ha vivido en su historia, logra también, gracias a las medidas de reactivación, las mayores ventas históricas de vivienda. Y con algo muy importante, cumpliendo una promesa de campaña donde a través del sistema concurrente de subsidios una persona va a pagar menos por la cuota de su vivienda de lo que estaba pagando por el arriendo antes de la adquisición. Y algo también de lo cual nos sentimos muy orgullosos, la transición energética. Cuando empezó nuestro gobierno y estaba la doctora María Fernanda en el Ministerio de Minas y Energía, teníamos incipientes 28 megavatios de energías renovables no convencionales. Incipientes 28 megavatios. Hoy, gracias a los proyectos concluidos, en construcción y que fueron entregados producto de las últimas subastas, estaremos concluyendo 2.800 megavatios para diciembre del año 2022. Liderando Colombia la transición energética y multiplicando por 100 veces lo que tenía Colombia instalado en el mes de agosto del año 2018, posicionándose no solamente como país líder en la región, sino también lanzando la ruta del hidrógeno verde, donde Colombia tiene un potencial solamente en La Guajira que puede fluctuar entre 4 y 6 gigavatios, lo que también representa una oportunidad enorme para nuestro país. Y algo que también a nosotros nos motiva profundamente. Hemos dado un paso casi que inesperado, pero gracias a la adecuación de buen marco regulatorio,
de la voluntad del sector privado y de los sistemas de transferencias condicionadas y no condicionadas en todo el territorio, el año 2020 será recordado como el año de la revolución de la inclusión financiera. El año 2020 cerró con una meta que nos permite a nosotros alcanzar lo fijado en el Plan Nacional de Desarrollo, de tener el 85% de la población colombiana al menos con un producto financiero, doctor Castaño, y el 89% de los adultos en Colombia con un producto financiero. ¿Esto por qué es importante? Porque va a marcar la pauta de lo que será la transición hacia la banca móvil en el país, aumentará también la oferta crediticia y traerá consigo también algo que en el tiempo se verá, que tiene que ver con la reducción gradual del efectivo y la consolidación de los sistemas virtuales de pago. Sumando todos estos esfuerzos, y muchos de ellos en el marco de Compromiso por Colombia, nosotros podemos decir que el año 2021 empezó con unos mensajes muy poderosos. Primero, salimos de la recesión en el primer trimestre. Y salimos de la recesión creciendo al 1.1%, por encima de otros países que tenían mejor perspectiva en la región. Y logrando en el segundo trimestre el mejor trimestre de crecimiento económico registrado por Colombia en este siglo, más del 17%. Un tercer trimestre donde superamos el 13% y hay unas proyecciones de crecimiento este año donde podemos tener desde las más conservadoras, que son 7.6%, hasta las que hablan por encima del 8.5%, las que hablan por encima del 9%, las que hablan inclusive llegando al 10%. La que ustedes escojan. Me atrevo a decirlo sin temor a ninguna equivocación, este año logrará Colombia el mayor crecimiento de este siglo. Pero no es un rebote solamente. Y usted se acordará, doctor Mauricio, cuando estábamos, usted y yo, hace muchos años, enfrentando las derivaciones de la crisis financiera del año 99, que le trajo a Colombia un decrecimiento del menos 4.5. El año 2000, que era el año de la reactivación, la economía creció al 2.5. Año 2001, el 1.5, año 2002, 2.5. Aquí estamos hablando que la caída fue del menos 6.8 y estaremos creciendo por encima del 8.5% este año seguro. Y eso es una demostración de lo que Colombia es capaz de lograr. Y si alguien tiene duda, porque muchas personas dicen, claro, es que es un rebote, aquí queda claro y podemos verlo con otras de las principales economías de la OCDE. Colombia, en este PIB del tercer trimestre de 2021 registra un crecimiento por encima del 12.9 y aquí tenemos en el caso de Chile. Son los dos países que casi que duplican el promedio del crecimiento de los países de la OCDE en el mismo periodo. Y en materia de empleo se han recuperado empleos de manera dinámica. Hoy salió una cifra muy importante del DANE que habla del 11.8 en el mes de octubre. Ese 11.8 significa que este octubre registró menos desempleo que en enero y febrero del año 2020, justo antes de empezar la pandemia. Pero hay una cifra que a mí me gusta y yo tengo entendido que el doctor Largacha, mi profesor, la compartió esta mañana. Ahí lo que ustedes están viendo es el PILA, que es el sistema donde están registrados los trabajadores formales, y vemos la tasa de desempleo. En octubre del año 2019, Colombia tenía 10.066.579 personas registradas en el PILA. En octubre del año 2021 tenemos 10.110.000 personas registradas en el PILA y tenemos una tasa de desempleo del 11.8%. Esto que muestra que se está recuperando empleo de manera dinámica en el país y tenemos que seguir todos impulsando este propósito. Pero también yo agregaría algo, lo hemos hecho con un gran sentido social. 2 programas pensadas en la juventud, que los jóvenes han sido los más afectados por esta pandemia. Primer gran mensaje, hoy en Colombia, como política de Estado, tenemos la educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3, cubriendo el 97%
de toda la matrícula pública en Colombia en educación superior. Eso es realmente una gran transformación social, que además la valida otra cosa. Los Jóvenes en Acción, proyecto que también lo ayudó a concebir hace 21 años el doctor Mauricio Santamaría, y en el cual también pude participar desde el BID con nuestra colega Amanda Glassman. Ustedes, doctor Mauricio, recordará, lo dejaron con cerca de 18.000 jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con el programa? Entre el año 2002 y el año 2018 teníamos 100.000 jóvenes en acción. Este año estaremos próximos a llegar a 500.000 jóvenes en acción. Es la mayor expansión de un programa de transferencia condicionada que apoya a los jóvenes de Colombia para tener un ingreso adicional que les permite solventar muchos de sus gastos para poder entrar al sistema educativo. Y lo hemos hecho de la mano con la expansión del programa de educación universitaria pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Y de continuar la tendencia que se deja en la política de Estado, estaremos llegando a compaginar casi que a un 100% el número de estudiantes que están en la matrícula gratuita con los Jóvenes en Acción para el año 2024. Y qué interesante también hablar de lo que han sido los flujos de inversión extranjera en nuestro país. Aquí, por ejemplo, estamos viendo los flujos de inversión extranjera directa del primer trimestre del año 2020, segundo trimestre, estamos viendo primer trimestre de 2021 y segundo trimestre de 2021. Yo lo que quiero dejar como mensaje no es tanto la cifra, es que entre el año 2018 y hoy, la inversión extranjera directa no mineroenergética ha crecido un 196%. Y eso significa una economía que también se está diversificando y que aún en los momentos de pandemia, gracias también a decisiones que se tomaron antes de la pandemia, han mantenido un interesante ritmo y flujo de inversión. Y algo que ha sido pues bastante interesante y polémico para algunos puristas, los días sin IVA. Yo recuerdo la primera vez que planteé esto fue en el año 2013, siendo yo columnista del diario Portafolio, y desde ese momento estuve trabajando esa idea que también la propuse a lo largo de la campaña presidencial, y ya a este momento el país ha experimentado 5 días sin IVA. Y yo he escuchado muchas cosas. Hay quienes dicen, es que el día sin IVA está generando un hueco fiscal tremendo. No, no es verdad. Entre otras cosas, cuando miramos esos 10.7 billones de pesos en ventas que se dieron en el último día sin IVA, los bienes que están cobijados por el feriado tributario que fueron adquiridos son para alrededor de 2 billones de pesos. Pero igual el Estado sigue recaudando el IVA sobre el resto de las ventas. Entonces, el recaudo sobre los días sin IVA ha sido positivo, día tras día, versus lo que se señalaba como el costo fiscal. Pero con un elemento adicional, ha mostrado que ayuda a la liquidación de inventarios, que activa demanda, y los últimos 2 días sin IVA están prácticamente generando en compras 2 puntos del PIB. Y tenemos el tercer día sin IVA de este año, este viernes, y esperamos también que se siga manteniendo esa dinámica, también apuntalado por lo que ha sido el pago anticipado de la prima de Navidad para los trabajadores del sector público, y con la ayuda también del sector privado, doctor Juan Carlos Mora, esperamos también que más trabajadores se unan a este programa. Pero también se ha ido recuperando el ritmo exportador, después de un año tan doloroso como fue el año pasado. Nosotros podemos decir que ya a la fecha hemos aumentado las exportaciones un 40% frente al año 2020. Tenemos que recuperar frente al año 2019 y superarlo, pero el ritmo se está dando. Y muchas personas se preguntan por la inflación, preocupación que es global y que no está originada por factores propios, endógenos, sino casi todos son factores exógenos
que están relacionados con la cadena internacional de suministro y logística, por lo que está impactando en este momento los flujos de contenedores, y vemos que la inflación proyectada que tiene la OCDE para Colombia este año es 4.6, muy similar a la inflación de Alemania, muy similar a la inflación de Canadá, está por debajo de la inflación de España, Chile, Estados Unidos, México, Polonia, Turquía y otros países. Esto no es para decir que esto es un consuelo, no, es para darnos cuenta primero que esto es un fenómeno global y que se viene actuando por parte del Banco Central, el Banco de la República, para mantener viva la política de objetivo inflación. Pero además con otro elemento muy positivo. En medio de esta situación difícil, logramos que en Colombia se aprobara la primera ley fiscal en este hemisferio, en esta coyuntura. La ley de inversión social es a todas luces la ley que generará más ingresos tributarios en este siglo, 1.8 del PIB. 1.8 del PIB. No hay un solo país de este hemisferio que haya hecho una reforma de ese tamaño. Muchos dirán, claro, es que pero pasamos por un chaparrón muy difícil hace unos meses, sin lugar a dudas. Y tal vez se nos podrá cuestionar muchísimas cosas, pero yo diría que la intención era siempre tratar de resolver problemas estructurales. Porque, doctor Mauricio, uno de los temas que Colombia sí tiene que reflexionar para su presente y su futuro es que solamente el 4% de la población colombiana paga impuesto de renta. Y si aparecen siempre las medidas facilistas de resolver estos temas a costa del sector privado, eso solamente afectará competitividad, generación de empleo y dinamismo. Las medidas que se tomaron en 2018 y 2019 no se modificaron en lo que tiene que ver con el descuento del 100% del IVA sobre bienes de capital, en lo que tiene que ver con el 50% del ICA sobre el impuesto de renta, en eliminar la renta presuntiva, en mantener la profundización de la factura electrónica y en tener un régimen simple que dinámicamente está incorporando muchos más contribuyentes con tasas diferenciadas, reconociendo que el sector privado hizo un gran esfuerzo y acompañó que se aumentara el nivel de tributación, pero nunca por encima de la tasa de tributación real en materia de renta que se tenía en agosto del año 2018. Y esa ley de inversión social es la que hoy nos permite avanzar con la matrícula gratis, la que nos permite avanzar hoy con el subsidio del empleo, que paga un subsidio del 25% para la contratación de nuevos empleos jóvenes entre 18 y 28 años de edad, que adicionalmente acompaña la existencia del PAEF hasta finales de este año, y que también mantiene el ingreso solidario hasta diciembre del año 2022. El haber mantenido ingreso solidario todo el 20, todo el 21 y todo el 22, hoy estamos viendo su impacto también en la demanda agregada nacional y algo que muy poco se habla en las ciudades. Ese ingreso solidario para los más vulnerables mantuvo a flote las economías de los municipios más apartados de nuestro país. Y por eso también se ve un comportamiento en la ruralidad, en el mercado laboral, en la inversión y en el desarrollo en medio de esta coyuntura que permite analizar por qué en el campo, donde ha llegado también este ingreso, el desempleo esté por debajo del 8%. Eso es todo una materia de análisis, pero muestra también la capacidad de responder ante las crisis. Y desde luego también esto viene en armonía con una idea que estamos desarrollando. Colombia hoy quiere liderar una agenda ambiental y la quiere liderar con hechos, porque nuestro país tan solo representa el 0.6% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero somos uno de los países más amenazados por los efectos del cambio climático. Y ese es un país que tiene 52% de su territorio en selva tropical húmeda, 35% de su territorio en Amazonía, tiene el 52% de los páramos del planeta, tiene 950.000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales, casi el mismo tamaño de nuestra área continental, es el segundo país con mayor biodiversidad,
Y nosotros fuimos a Glasgow a presentar esta estrategia, el camino a cero, la ruta de Colombia hacia la carbono neutralidad en el año 2050, donde nos propusimos reducir en 51% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, ser un país con cero deforestación en el año 2030, tener 30% del territorio declarado como área protegida en el año 2022, pero mostrando la transición energética, la movilidad limpia que también nos está llevando a cumplir las metas del plan de desarrollo de tener 6.000 vehículos particulares rodando por las calles que son eléctricos o híbridos, tener la flota de transporte público eléctrica más grande de América Latina, la flota de transporte de carga eléctrica más grande de América Latina, de liderar una agenda de economía circular y algo que quiero también dejar presente para todos los que nos están viendo. En un reciente documento que trabajamos con el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, donde hablamos de la nueva competitividad, Colombia es uno de los países que genera menos emisiones por punto del PIB. Y que con su política ambiental, con su matriz energética, con su transición, puede mostrarle al mundo que $1 invertido en Colombia es $1 más verde que invertido en otro lugar del mundo, y este tiene que ser también uno de los pilares diferenciales de la nueva competitividad de nuestro país. Entonces, frente a las expectativas de crecimiento, aquí, por ejemplo, son proyecciones que tiene la OCDE. La OCDE dice, bueno, la proyección, que a mí me parece ya, por supuesto, conservadora, porque yo mismo he hablado de una cifra por encima del 8.5%. Colombia será una de las economías que más crezca en el mundo este año. Sin duda estará en el top 3 de las economías que más crezca al interior de la OCDE y será, desde luego, una de las economías que más crezca con perspectivas también de mayor crecimiento en el año 2022. Entonces, la reflexión con la que quiero terminar. Aquí no se trata de presentar un jardín de rosas. No, se trata de mostrar realidades, hechos. Pasamos por una circunstancia inesperada que afectó al mundo, que trajo en todos los países la mayor recesión en años, en muchos la mayor recesión histórica, que afectó el empleo, que afectó las conquistas en materia de pobreza, y las tuvimos que enfrentar con toda nuestra capacidad, pero con un elemento diferenciador en el caso de Colombia, doctor Largacha. Nosotros no teníamos la pólvora fiscal que tenían otros países de la región, donde la relación deuda-PIB estaba por debajo del 40%, como el caso de Chile o el caso de Perú. Cuando empezó nuestro gobierno, la relación deuda-PIB estaba en el orden del 50%. Y enfrentamos todo esto y estamos viendo las consecuencias de las políticas que adelantamos, incluyendo las medidas de garantías crediticias que la sacó el Fondo Nacional de Garantías con un muy buen apoyo de la Superintendencia Financiera, donde garantizábamos 90 pesos de cada 100 que se prestaban para la protección de nómina o la adaptación frente al COVID. Y hoy estamos viendo que nuestro país se reactiva, avanza en la vacunación masiva, está recuperando empleos, y esto tiene que ser visto por todos como un propósito nacional. Y por eso mi mensaje final. Colombia es un país que siempre ha tenido la capacidad de pararse y solventarse en muchos momentos de adversidad. Pero Colombia ha sido un país que siempre ha creído en las libertades económicas. La Constitución de Cúcuta, que estamos celebrando 200 años de su promulgación, en su artículo 3 habla de 4 valores que definen la nación colombiana: la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad. La defensa irrestricta de las libertades económicas es un deber de nuestro país. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas posturas demagógicas que además han generado impactos terribles en otros países, donde alguien pretende decir: se acaba este sector porque no me gusta, le quito la propiedad a este porque tampoco me gusta, la agricultura se dirige como a mí me parece. Eso no es lo que Colombia necesita. Colombia no ha tenido nunca su política económica dependiendo de caprichos de gobernantes. Aquí la libertad económica se ha defendido porque hay una institucionalidad, hay unas reglas, hay un sistema constitucional y legal que así lo define y así lo marca. Y por lo tanto, la defensa de esa libertad económica es algo que no podemos poner en juego, porque es un pilar angular de nuestra democracia. Entre todos
lo podemos hacer. Y doctor Mauricio, yo creo que al ver las medidas que se han tomado y ver cómo Colombia hoy crece con dinamismo, recupera empleo, logra la mayor protección social de su historia, aumenta la inversión extranjera directa, logra las mayores exportaciones agrícolas de su historia, logra terminar los proyectos más emblemáticos de infraestructura, dejará avanzado como nunca antes más de 4.000 kilómetros de nuevas carreteras y terminará invirtiendo en más de 3.000 kilómetros de vías terciarias, en adición a la inversión que se está haciendo de paz con legalidad, que son cerca de 9 billones de pesos, donde está el catastro multipropósito, donde tenemos también la mayor titulación de tierras registrada por Colombia. En 3 semanas estaremos anunciando el título número 50.000 en 3 años y 4 meses, superando los 37.000 de los 8 años que nos antecedieron y los 27.000 de los 8 años del periodo 2002-2010. Esto es para mostrar que Colombia tiene pujanza, tiene norte y le está mostrando al mundo por qué es el destino más seguro para invertir en América Latina. Muchísimas gracias.